Muchos dicen, ahora a cambiar al tema al cual dominas. Muchos dicen si es la solución o no es la solución destituirle a Guillermo Lasso, si le va a suceder en el poder su vicepresidente, que no habría ningún cambio al final del día, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esta situación de que si esa es en verdad la solución real al problema que tenemos? La Constitución no es un horóscopo. Si la Constitución fuera una bola de cristal y nos diría qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato y a largo plazo, sin duda alguna los problemas políticos, sociales y económicos de este país se terminaran como por arte de magia. Lo que sí te puedo decir es que institucionalmente y constitucionalmente a quien le corresponde asumir la presidencia es al vicepresidente de la República. Y porque además Borrero asumió una responsabilidad con el país. Pues, Pero esa cuando sería él una aceptó, solución, Mauro, esa sería una solución. quiero llegar a eso. Borrero debe estar muy consciente de que él aceptó ser binomio y que su tarea principal, según la Constitución, es reemplazar de forma temporal o definitiva al presidente de la República. Y esa es una tarea que él aceptó cuando decidió ser candidato a la vicepresidencia. Ahora, que Borrero sea la panacea, sin duda alguna, yo creo que no, no va a ser la panacea. Por eso antes yo les decía, cuando se estaba entrecortando un poco la señal, yo les decía, yo no creo que Borrero vaya a trascender como un gran presidente, ni vaya a lograr que Ecuador sea Noruega o Dinamarca de la noche a la mañana, pero sí creo que la salida de Lasso va a pacificar en algo el Ecuador. ¿Por qué? Porque hoy el problema más grande que tiene el país tiene nombre y apellido y se llama Guillermo Lasso Mendoza. Y si es que él no sale a través de una vía institucional y democrática que está consagrada en la Constitución, aquí se va a producir un estallido social de incalculables consecuencias. Y para pacificar y amortiguar esas aguas, me parece que Borrero tiene que asumir la presidencia y ojalá tenga la humildad, la sensibilidad de darse cuenta que no puede repetir los mismos errores de Lasso, que no puede replicar las mismas políticas de austeridad, que tiene que invertir en lo social, que tiene que rodearse de gente que conozca de lo público, que no odie el Estado, sino que valore el rol que tiene que jugar el Estado, que se rodee de gente que tenga formación y experiencia política y que sepa escuchar. Como tú lo dijiste hace un Ha hecho momento. Lasso quemando todos los puentes y posibilidades de diálogo con los actores políticos de derecha y también los de izquierda. Oye, esto está súper divertido, esto de transmitir así uno por uno. Oye, Mauro, eh, quisiera salir todo el tema de ético de estamos conversando, pero a veces quiero y a veces no quiero salirme del tema político, la verdad. Mauro, ¿qué se vendría después del presidente? Ok, asume Borrero, que era lo que nos decías antes. Asume Borrero, digamos que todo bien, pero estaba escuchando hoy el tema de la posible muerte cruzada. Es decir, que se le destituye al presidente y el presidente llame a la muerte cruzada y que después la Corte Constitucional le diga que no a la muerte cruzada porque no hay las causales para llamarlo y regresen los asambleístas y se arme el pedo. ¿Puede pasar eso? Hay que ser bastante claros en algo. No hay un candado constitucional que le impida a Guillermo Lasso activar la muerte cruzada si es que quiere invocar dos de las tres causales que el artículo 148 de la Constitución prevé. Dos de las tres causales que no necesitan dictamen de la Corte son obstrucción reiterada, injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, supuestamente por parte de la Asamblea, aunque esto en la práctica no sería comprobable porque apenas ha mandado 6 proyectos de ley a la Asamblea Lasso y solo uno fue archivado y otros proyectos de esos 5 restantes o han sido aprobados o han sido publicados en el registro oficial por la falta de pronunciamiento sobre el archivo y la negativa de los legisladores. O sea, aquí no puede encauzarse esa posibilidad porque
estaría mintiendo, más allá de que siempre se pasa repitiendo la misma cantaleta de que supuestamente la Asamblea no le deja gobernar, como si la Asamblea fuera la que maneja el presupuesto general del Estado, o la Asamblea ejecutara las políticas públicas en salud, en educación, en seguridad ciudadana. Y la otra causal que podría invocar es grave crisis política y conmoción interna. Pero aquí el presidente puede caer en una contradicción profundamente, digamos, evidente, porque él en junio del año pasado, cuando se invocó la muerte cruzada por parte de la Asamblea para destituirle a él como presidente, su defensa, su abogado, en esa época el secretario jurídico era Fabián Pozo, ¿qué dijo respecto de esta causal de grave crisis política y conmoción interna? Luego de 18 días de paro, en junio, su secretario jurídico ante la Asamblea dijo que eso no configuraba un escenario de grave crisis política y conmoción interna. Entonces yo digo, si 18 días de paralizaciones, con centenares de heridos, con fallecidos, con el aparato productivo, económico paralizado, con el movimiento indígena, popular, campesino, exigiendo reivindicaciones y justas demandas para mejorar sus condiciones de vida, si todo eso no configuraba grave crisis política y conmoción interna, pues yo creo que ahora le va a resultar muy difícil desdecirse de ese argumento y decir, no, ahora sí hay grave crisis política y conmoción interna. ¿Por qué? Claro. Porque más parecería que quiere utilizar esa causal, ¿para qué? Para evadir su responsabilidad política ante la Asamblea y evitar ser juzgado políticamente. Es decir, utilizar la muerte cruzada como una especie de barranca que le permita bloquear justamente el juicio político, ¿sí? Entonces, ahí él tiene que motivar súper bien ese decreto ejecutivo, porque además la Constitución señala que todas las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, argumentadas, relatar las circunstancias de los hechos y adecuar las normas concretas que se concatenen, que conecten con esa descripción de los hechos. ¿Qué podría pasar? Que si es que invoca alguna de esas dos causales, más allá de que no se necesita dictamen de la Corte, quizás alguien pueda presentar probablemente una acción de inconstitucionalidad en contra de ese decreto ejecutivo. Podría suceder, que es un tema bastante discutible, porque como dije al inicio de mi intervención, y la honestidad intelectual me obliga a mencionarlo, no hay un candado que le impida a él, un minuto antes de la votación, coger y firmar ese decreto. Pero tampoco es que puede firmar en cualquier papel sucio o en cualquier servilleta mojada. Tiene que motivar y las causales que él invoque deben estar absolutamente argumentadas.